Y para continuar tenemos un panel de afamados doctores quienes compartirán información de suma importancia sobre los diferentes tratamientos de inmunoterapia, los últimos avances, el futuro y sobre la importancia de participar en los tratamientos de ensayos clínicos. Como moderadora tenemos a la reconocida y premiada reportera y vocera de la iniciativa corporativa Univisionarios, Teresa Rodríguez. Con ella tenemos a tres grandes médicos que han dedicado fervientemente sus carreras a la investigación científica en prestigiosas instituciones para avanzar la cura y crear inmunoterapias que ataquen más tipos de cáncer y así ayudar a que miles de pacientes puedan seguir con sus vidas. Te escuchamos, Teresa. Bueno, buen día a todos y antes de presentar a este distinguido panel de doctores e investigadores que nos acompañan, me gustaría decir que para mí es un verdadero honor y placer poder estar con ustedes por segundo año consecutivo para hablar de la inmunoterapia como un tipo de tratamiento contra el cáncer. Yo perdí a mi madre al cáncer del seno cuando era muy joven. Ella luchó contra su enfermedad por 7 años, pero finalmente perdió su batalla. De adolescente me tocó ayudarla y cuidarla y fue una experiencia que quedó grabada en mi corazón y por supuesto que jamás olvidaré. Desde entonces sabemos que la ciencia ha avanzado muchísimo en el tratamiento del cáncer y por eso estamos sumamente agradecidos. Este año se estima que aproximadamente 1.9 millones de personas en Estados Unidos serán diagnosticadas con cáncer. Así que todos conoceremos o ya conocemos a alguien que padece de esta enfermedad. Pero hay esperanza. Y así, con ese tono positivo, me gustaría presentar a nuestro panel de expertos. La doctora Narjus Flores es directora asociada del Programa de Equidad en la Atención del Cáncer y Oncología y médico torácico en el Centro de Oncología Dana-Farber Brigham y la Escuela de Medicina de Harvard. Los intereses clínicos de la doctora Flores incluyen la terapia dirigida hacia el cáncer del pulmón y el tratamiento de mujeres con cáncer del pulmón. Además, es la investigadora principal de un estudio llamado SHAW que evalúa la disfunción sexual en mujeres con cáncer del pulmón. Y también es una líder en la investigación de la disparidad médica en el tratamiento del cáncer, la discriminación racial y de género en la educación médica y la falta de igualdad en la medicina que afecta a todos los pacientes, incluyendo a los hispanos. Bienvenida, doctora Flores. El doctor José Conejo García es investigador en el Centro de Cáncer Moffitt en Tampa, Florida. Su misión es enfocar los mecanismos que rigen el equilibrio entre la inmunosupresión y la inmunidad protectora en el microambiente tumoral. En otras palabras, su programa de investigación ha contribuido a aclarar la mayoría de los mecanismos que impulsan la inmunidad protectora contra el cáncer de ovario. Sus prioridades incluyen la identificación de nuevos mecanismos de inhibición con respecto al control inmunitario en el microambiente tumoral y también la identificación de nuevos antígenos, entre otros. Su laboratorio espera llevar a cabo descubrimientos básicos y muy importantes en estos ensayos clínicos. Bienvenido, doctor Conejo García. Muchas gracias. El doctor Antoni Rivas es profesor de Medicina, Cirugía y Farmacología Médica y Molecular en la Universidad de California en Los Ángeles y director del programa de Inmunología Tumoral en el Centro Oncológico Integral Johnson de UCLA, entre muchos otros títulos. Su investigación se centra en estudios clínicos y de laboratorio para estudiar la resistencia primaria y adquirida a la inmunoterapia y las terapias dirigidas para el melanoma, como también el desarrollo de terapias de transferencia de células T adoptivas mediante ingeniería genética para el cáncer. Ha participado en un sinnúmero de investigaciones y desarrollos clínicos de agentes contra el cáncer aprobados, muy importante, por la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Rivas. Y sé que podría hablar por varias horas acerca de todos los logros de este distinguido panel, pero por ahora hay que comenzar porque hay muchas preguntas del público. Empiezo con el doctor Rivas. ¿Qué es la inmunoterapia? ¿En qué consiste?
Simplemente la inmunoterapia es usar el sistema inmunitario que nos protege de los virus y de las bacterias, redirigirlo para tratar el cáncer. Eso es lo que llamamos inmunoterapia. Es un nuevo pilar del tratamiento del cáncer que se une a la cirugía, a la radioterapia y a las terapias citotóxicas y quimioterápicos que habíamos tenido hasta ahora. ¿Y en qué consiste específicamente? Hay dos grupos generales. Uno de ellos son infusiones por la vena de unos fármacos que lo que hacen es sacar los frenos del sistema inmune. El sistema inmunitario está intentando atacar el cáncer y el cáncer se protege y le queremos sacar esa protección. Y eso se hace con infusiones. El otro tipo general de inmunoterapia es sacar el sistema inmunitario de un paciente, llevarlo al laboratorio y o se altera genéticamente o se activa y se reinfunde como si fuera similar a un trasplante de médula ósea. Ahora, el doctor Conejo García, ¿cuáles son los diferentes tipos de cáncer que más afectan a los pacientes hispanos y por qué? Los tipos de cáncer que afectan a los pacientes hispanos son en general los mismos que afectan a la población general, cánceres frecuentes como próstata, colon o pulmón. Hay algunos tumores que son más frecuentes en la población hispana, por ejemplo, el hepatocarcinoma, que tiene una asociación con obesidad, probablemente por los cambios en las dietas de la población hispana en los Estados Unidos, también el cáncer de estómago y algunos otros. Pero en general la población hispana está, si acaso, más protegida comparada con la población no hispana blanca en términos de frecuencia de cáncer. ¿Por qué es eso? ¿Puedo agregar algo? Probablemente por supuesto. O sea, lo que quería agregar un poco aquí es que hay cánceres que todavía están en la población hispana que no están afectando en gran mayoría a la población, como el cáncer cervical. El cáncer cervical continúa siendo una causa frecuente de cáncer en hispanas, a pesar de los screening que tenemos y las vacunas. Entonces, los cánceres que están asociados con infecciones, el cáncer cervical con el virus de papiloma, el estómago, que tiene que ver con una infección bacterial llamada H. pylori, infecciosa, y el doctor mencionó el cáncer de hígado, que también está asociado con infecciones como infecciones de hepatitis B y C. Y doctora, ¿qué opciones de inmunoterapia existen para pacientes que padecen de estos tipos de cáncer, por ejemplo? Un ejemplo que le doy a mis pacientes es que depende del tipo de cáncer y podemos encontrar la llave para el candado. Es importante saber qué tipo de candado tenemos antes de saber qué tipo de inmunoterapia podemos usar. Y no todos los pacientes pueden recibir inmunoterapia. En cáncer de pulmón, los pacientes que tienen mutaciones se benefician por inmunoterapia. Entonces, tenemos un genético del cáncer para estar seguro que inmunoterapia es la mejor opción. El doctor Rivas mencionó dos tipos de inmunoterapia. Y siempre digo a mis pacientes, hay inmunoterapia que está dentro de tu cuerpo y fuera de tu cuerpo. Que activamos las células del cáncer, como sería atacar una infección. Y la fuera del cuerpo que él mencionó es cuando sacamos las células blancas y genéticamente volverlas a introducir para que ataquen el cáncer. Entonces, la diferencia entre la inmunoterapia y la quimioterapia, Teresa, es que es el cuerpo del paciente que está atacando el cáncer con una ayudita de nosotros, entonces trabaja diferente. ¿Y en qué momento se convierte la inmunoterapia en una opción para las personas que pueden recibir ese tipo de tratamiento? Todo depende del tipo, hablando de todos los cánceres. En algunos cánceres, como el cáncer de pulmón, el melanoma, la inmunoterapia se usa como la primera forma de tratamiento. En otros cánceres todavía no ha sido aprobado, así que tienen que recibir quimioterapia y cuando la quimioterapia deja de trabajar, llegan a la inmunoterapia.
Doctor Conejo García, hablamos de los hispanos, pero en particular, 1 de cada 3 hispanos será diagnosticado con cáncer. ¿Por qué son los hispanos más propensos a desarrollar cáncer que otros grupos? ¿Cuáles son las causas? Sí, la doctora Flores ha mencionado algunos tipos de cánceres que son más frecuentes en la población hispana. La obesidad. El cáncer de cervix, que es la obesidad asociada con hepatocarcinoma, etc. A día de hoy, cuando comparamos los valores absolutos, no hay una mayor propensión de la población hispana a desarrollar cáncer, pero eso es primariamente porque es una población más joven. Cuando estandarizamos por edad, sí que hay, para algunos tumores, por lo menos claramente, una mayor incidencia de cáncer. Pero asociados con el estilo de vida, etcétera, fundamentalmente. La dieta, el estilo de vida, la edad. La dieta, todo eso en el caso del hepatocarcinoma, la conducta sexual en el caso del cáncer de cervix, que es una enfermedad viral, fundamentalmente. En la asociación con la bacteria Helicobacter pylori en el caso del cáncer de estómago. Doctor Rivas, ¿cuáles son las preguntas más comunes de los pacientes que enfrentan un diagnóstico de cáncer? Porque sigue siendo, aunque uno dice, bueno, hace unos años decías cáncer y todo el mundo era, ay Dios mío, tengo cáncer. Ya hoy día eso ha cambiado gracias a los avances en la ciencia médica, pero aún sigue siendo una palabra que tiene mucho peso, ¿no? Y enseguida uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Así que, ¿cuáles son las preguntas más comunes que ustedes han visto, ¿no? De los pacientes que enfrentan un diagnóstico de cáncer? El pensar en cáncer es que pensamos en una serie de enfermedades que en global se llaman cánceres. Y depende de dónde apareció el cáncer y si se ha expandido a otras partes del cuerpo, lo que médicamente se llama metástasis. Si es un cáncer inicial, lo importante ha sido la detección precoz, el tratamiento precoz, normalmente con cirugía o con radioterapia, y después, si hay algún otro tratamiento que se hace después de la cirugía para disminuir el riesgo de que el cáncer reaparezca. En los pacientes que presentan con un cáncer esparcido por el cuerpo, lo primero que los pacientes preguntan ¿es un cáncer que es tratable? Hay opciones. Y la respuesta en estos momentos cada vez es más, que hay más cánceres tratables, con lo cual buscar la experiencia, buscar el centro adecuado que pueda dar las opciones de tratamiento para los pacientes, incluyendo en algunos casos estudios clínicos, es muy importante. En todo esto llega la inmunoterapia del cáncer, que es en un grupo de pacientes con el cáncer esparcido por el cuerpo, en metástasis en distintos órganos. La inmunoterapia puede dar una posibilidad real de que ese cáncer responda y que el paciente vaya bien a largo término. Porque la inmunoterapia tiene la capacidad de que el sistema inmune tiene memoria, se acuerda. Y si empieza a atacar el cáncer, lo puede atacar en cualquier otro sitio donde lo encuentre o reaparezca. ¿Y cuándo es la mejor opción para usar la inmunoterapia? Todo depende, yo sé que del paciente y del tipo de cáncer que tiene, pero ¿hay algún momento clave en que uno dice hay que hacerlo ahora o esperar o ya es muy tarde? Pues la respuesta va evolucionando. Si hacemos este panel el año que viene, pues habrá evolucionando más. Al principio lo hacíamos en los pacientes que ya habían recibido todos los tratamientos, que no había otra opción. Pero al ver que en algunos de esos pacientes era altamente efectiva, se ha ido moviendo más para adelante. En estos momentos, hay en algunas indicaciones con cáncer de pulmón, en el melanoma, en cáncer de cabeza y cuello, en cáncer de vejiga, en cáncer de riñón. La inmunoterapia se usa después de la cirugía. Yo creo que dentro de poco lo vamos a usar antes de la cirugía y en algunas veces en el futuro habrá la posibilidad de que la inmunoterapia pueda sustituir algunos de los tratamientos definitivos como la cirugía o la radioterapia con el tiempo y con más estudios clínicos.
doctor Conejo García, doctora Flores, ¿quisieran añadir al comentario que acaba de compartir el doctor Rivas? Yo para agregar sobre la inmunoterapia es que aparte de que es muy exitosa, también trae efectos secundarios que pueden ser más fáciles para tolerar a los pacientes que la quimioterapia. Entonces, muchas veces nuestros pacientes pueden estar un poco más asustados con este término. El término quimioterapia es un término que ha estado ya en las calles y la vecina ya sabe lo que es y la señora de la iglesia, pero la señora de la iglesia no sabe todavía sobre inmunoterapia. Entonces, yo creo que con esta nueva trae miedo a nuestra gente, nuestros hispanos y latinos, que no saben todavía lo que es. ¿Y cuáles son algunas de esas experiencias cotidianas que los pacientes pueden esperar cuando reciben inmunoterapia? Vamos a explicar eso para que quede claro. Lo primero es que cuando estoy en la clínica y estoy hablando con el paciente que va a empezar inmunoterapia, el miedo es que esto es un estudio clínico que no se ha probado en humanos. Y lo primero que le doy para explicar es no, hemos estudiado esto en miles y miles de pacientes en muchas partes del mundo. Estudio clínico, esto ya ha sido aprobado por la FDA, como dijiste Teresa, que administra las drogas en Estados Unidos. Entonces ya esto no es un experimento. Segundo, los pacientes piensan como que es un proceso súper complicado, como que va, y a veces cuando ven la bolsita de inmunoterapia, el pembrolizumab es como de este tamaño, se dan cuenta que no es lo que se imaginaban, que no es tan complejo, que es una infusión. En el Cancer Center es una infusión más rápido que la quimioterapia. Otro miedo que los pacientes tienen es no saber cuándo los efectos secundarios aparecen, porque con quimioterapia es más fácil predecir ciertos efectos secundarios. Yo creo que mostrándole al paciente, yo en mi caso tengo pacientes que tienen años con inmunoterapia, después que terminaron la inmunoterapia, tengo un paciente que juega golf, fue uno de los primeros humanos con cáncer de pulmón que recibió inmunoterapia y todavía 9 años después sigue vivo. Entonces, darle al paciente un contexto es lo que ayuda para ellos a entender estos nuevos medicamentos. Claro. Y darles un ejemplo de que hay muy buenos resultados y también asegurarles que no son conejillos de indias, porque eso es lo que preocupa a mucha gente, porque no conoce este concepto, no conoce el tratamiento y que sí es algo aprobado en los más altos niveles de lo que es el gobierno de este país, la administración de alimentos y medicamentos. Ahora, ¿cuáles son algunas, pues ya sabemos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los efectos, las experiencias que pueden esperar cuando se recibe quimioterapia? Pero cuando se recibe inmunoterapia, ¿cuáles pueden ser algunas de esas experiencias que el paciente puede esperar? Doctor Conejo García, si me quiere contestar usted. Sí, depende de la modalidad inmunoterapéutica. El doctor Rivas se ha referido antes a estas terapias celulares que son la nueva frontera. Hay muchos inmunólogos y muchos clínicos trabajando en su desarrollo. Están asociadas con efectos secundarios que son diferentes de los que causan otras inmunoterapias, como estos inhibidores de los checkpoints a los que también se ha referido. En el caso de las terapias celulares, los efectos son más inmediatos, se puede producir un síndrome de liberación de citoquinas, ya sabemos muy bien cómo tratarlo, pero tiene efectos más agudos que se tratan mejor en un hospital, son inmunoterapias de más alto riesgo. En el caso de inhibidores de estos checkpoints, quitar esos frenos a los que el doctor Rivas se refería al principio, los efectos secundarios son diferentes, se asocian con inflamación causada por el ataque del sistema inmune o la inflamación que esos tratamientos causan en tejidos como el aparato digestivo, a veces el corazón. Pero en general, como la doctora Flores ha explicado, los efectos secundarios asociados con la inmunoterapia son en general más fáciles de manejar que los efectos de la quimioterapia y más específicos, porque solamente el sistema inmune tiene dos propiedades que son memoria para prevenir una recurrencia, pero sobre todo especificidad para atacar el tumor sin afectar a los tejidos sanos. Y sabemos que esto puede variar de paciente a paciente, del tipo de cáncer, de muchos factores, pero ¿qué tiempo pueden durar
estos factores secundarios, o sea, estas experiencias? Teresa, ¿te refieres a los Sí, efectos secundarios que cuánto pueden durar? Ujú. Estaba ¿qué tiempo pueden clarificando, durar? doctor Conejo. Ujú. Sí, no, Escucha. estas inflamaciones asociadas con estos tratamientos, estos inhibidores de checkpoint pueden cronificarse, pueden, en fin, asociarse con largos plazos, ¿no? Las asociadas con tratamientos de terapias celulares en general son más agudas. También pueden ser más graves y más serias, pero en general son más agudas. Depende de la modalidad terapéutica. Pero me puede dar un factor tiempo para que las personas que nos acompañan tengan una idea de qué pueden esperar, o sea, 6 meses, un año, o sea, unas semanas. Yo sé que todo varía dependiendo de cada caso y cada persona es diferente. Claro, no pueden durar hasta meses, pero son más fáciles de controlar que efectos de quimioterapia. Aparte de darle un ejemplo de un caso positivo, como dijo la doctora Flores hace unos momentos, ¿no? ¿Qué consejos como doctores les darían ustedes a pacientes para que no se den por vencidos mientras que están atravesando este tipo de terapia, de inmunoterapia? Yo creo que un dato importante que asociado con el efecto de la inmunoterapia es que los efectos a veces tardan cierto tiempo en manifestarse, el efecto protector. Mientras que la quimioterapia es efectiva a largo plazo, en algunas modalidades de inmunoterapia el efecto se manifiesta más tarde. Eso es especialmente verdad para las terapias celulares. Y por otro lado, hay un mensaje de esperanza en que se está haciendo muchísima investigación en nuevas modalidades inmunoterapéuticas, en encontrar nuevas dianas para esos tratamientos, en entender mucho mejor la inmunobiología del cáncer y cómo combinar tratamientos existentes para que sean más efectivos. Así es que yo soy optimista. Muchísimas gracias. Doctor Rivas, ¿deberían los pacientes solicitar que se realicen ciertas pruebas como la detección genómica de sus tumores para poder guiar las decisiones de tratamiento? Claro que sí. Y la doctora Flores lo ha dicho cuando ha dado sus primeros puntos de que cuanto mejor sepamos sobre el cáncer de cada paciente, mejor lo vamos a poder tratar. Y eso incluye saber las secuencias de genes que están alterados, los genes que pueden ser los que causan el crecimiento del cáncer, que el saber eso podría llevar a tratamientos que llamamos tratamientos diana, con fármacos específicos que bloquean la función de esos genes, o las alteraciones genéticas que hay en el cáncer. Una cosa que pensamos antes, que cuantas más mutaciones el cáncer era más agresivo, ahora pensamos cuantas más mutaciones el cáncer puede ser más reconocido por el sistema inmune, porque el sistema inmune tiene que diferenciar la célula normal con la célula cancerígena. Y si la célula cancerígena tiene más mutaciones, es más probable que el sistema inmune la esté ya intentando atacar. Y ahí es donde le sacamos los frenos. Ahora, ¿las personas saben que ellos tienen ese derecho de pedir estas pruebas tan específicas o es algo que se hace, o sea, con cada caso que se presenta? Yo les recomendaría a los pacientes, perdone Teresa, yo recomendaría a los pacientes que intenten aprender de su cáncer, que pregunten a sus médicos, que pidan cómo pueden conocer más, porque eso puede llevar a preguntar cosas y a decir, ¿han pensado esto? ¿Han hecho todos los test que tenían que hacer? Uno de los test, aparte de los test genéticos, es ver si una proteína que se llama PDL1, que es lo que hace frenar el sistema inmune cuando intenta atacar el cáncer, si está ahí en el cáncer. Porque si está, esto es un tipo de estas inmunoterapias, las usadas más frecuentemente, son más activas. Porque si está el freno, lo podemos sacar. Si no está el freno, no lo podemos sacar. Y una cosa, Teresa, para agregar sobre los estudios del tumor, existen disparidades para poblaciones de color.
Los latinos, hispanos y los personas de color son menos a recibir este tipo de test biológico en los tumores. Esto es particularmente para cáncer de pulmón, entonces es importante que la gente que nos esté escuchando pregunte a su oncólogo estudios genéticos o genómicos o estudios moleculares, porque hay muchos nombres que lo hacen un poco más complicado. Podemos hacer estudios moleculares en mi tumor para saber si tengo una mutación por la cual existe una pastilla. Ese es normalmente el script o el speech que le digo a mis pacientes, porque no todos mis pacientes pueden venir a Boston, pero con la importancia de la equidad, muchos latinos no las pruebas moleculares. Así que todos los pacientes a preguntar estudios moleculares en mi tumor. Si el médico dice no, en ese tumor no se hace, pero al menos exploró la opción. Porque los pacientes que tienen anormalidades moleculares, la inmunoterapia muchas veces no funciona. Entonces, volvemos al mismo candado. Hay que saber qué color, porque si no, aunque le des todos los golpes, Teresa, no va a abrir. Doctora, ha mencionado la barrera que existe, la disparidad que existe en el tratamiento, sobre todo entre los hispanos y otras minorías, ¿no? ¿Cuáles son las principales barreras por las cuales la comunidad hispana no recibe este tipo de tratamiento adecuado, ¿no? La inmunoterapia, como un ejemplo. El acceso a los servicios médicos. La población hispana en los Estados Unidos es la población que tiene más alto porcentaje de no tener seguro médico. Muchas cosas se mejoraron luego de ACA, pero hemos vuelto tristemente a algunos de los números originales. Entonces los hispanos muchas veces no tienen ese seguro médico que atrasa el diagnóstico del cáncer. Y todos saben que diagnosticar un cáncer que se vuelva incurable. Entonces, acceso. El segundo problema también que tenemos, Teresa, es que muchas veces hay una barrera de lenguaje y los pacientes no reciben toda la información o deben recibir. Yo siempre digo que haber estudiado español en high school no es suficiente para hablar con un paciente por qué tienen cáncer y cuál es el tratamiento. Y últimamente es importante también una barrera que hemos visto, es donde el paciente recibe tratamiento. Si lo recibe en las partes rurales versus las ciudades. Y muchos de nuestros hispanos son trabajadores migrantes que tienden a recibir cuidados en hospitales un poco más pequeños. Todos los servicios. Y yo tenía todo esto aquí anotado porque sé que es muy difícil a veces para una persona o manejar a un centro médico o un hospital a recibir el tratamiento, o a lo mejor no hay ese acceso al transporte público, o no hay quien lo pueda llevar, o no tiene los recursos para poder usar un Uber, un taxi, ¿no? Para llegar a recibir sus tratamientos. ¿Hay un plan para que estos pacientes puedan llegar a sus citas y llevar a cabo sus tratamientos? Tristemente no hay un plan. ¿No lo cubre? ¿No? Tristemente no hay un plan nacional. La expansión de Medicaid ha sido bien individualizada a cada estado. Aquí yo puedo hablar por mi institución. En mi institución tenemos un programa de navegación con algunas de las mejores navegadoras que he trabajado. En Uber y van a la casa del paciente y le tocan la puerta, pero somos más la excepción de lo que hay. Entonces, es muy importante lo que el doctor Rivas y el doctor Conejo mencionaron, que los pacientes sepan, así pueden pedir más información y saber lo que hay allá afuera, porque conocimiento es poder cuando viene en el caso del cáncer. Y en cuánto, y le pregunto a los tres, ¿en cuántos centros médicos del país se ofrecen estos tratamientos? ¿Son más bien en lugares ciudades grandes, más pobladas? O sea, ¿dónde se ofrecen estos tratamientos?
A ver, depende. Hay ciertas inmunoterapias que ya son mainstream y se aplican más o menos rutinariamente en la mayoría de los hospitales. Y hay otras, por ejemplo, las terapias celulares, que requieren medios más sofisticados, médicos más especializados en tratar esos efectos secundarios, y esas solo se aplican en centros médicos en general de excelencia académica que están en grandes ciudades y no en todos los lugares, ¿no? Conforme se vayan implementando esos tratamientos, la esperanza es que eso se vaya haciendo accesible a todo el mundo, pero ahora mismo sí que hay tratamientos que están más restringidos a ciertos hospitales. Y la doctora Flores mencionó el seguro, que hay pacientes hispanos o de otras minorías que no tienen seguro y también eso es una barrera. Pero, ¿está la inmunoterapia cubierta por seguro médico o no? ¿O por Medicare, Medicaid, por otros programas del gobierno? La En mayoría de las general, sí. Correcto. Doctor Conejo, Eso ¿quiere incluye empezar? también, sí, en general sí están cubiertas, incluso terapias celulares están cubiertas por Medicare. No es que paguen el coste que los administradores del hospital dicen que vale, pero sí que están cubiertas y consideradas. Otra cosa es que los pacientes puedan acceder a los centros donde se realizan, pero en principio sí. Doctor, usted quería añadir un punto. Y, como estamos hablando de estos distintos dos tipos de inmunoterapias, las que son basadas en infusiones de fármacos, estos están cubiertas en las indicaciones que se han demostrado que esos tratamientos son activos. Como os he dicho, en un cierto tipo de cánceres, en particular cáncer de pulmón, los cánceres que son inducidos por carcinógenos, como el humo del tabaco o por virus, suelen ser los que estos tratamientos están aprobados. Las terapias celulares son para un tipo de cáncer que se llaman linfomas y leucemias, y ahí también están aprobados, y esas son las terapias que se tienen que dar en el hospital, y el acceso a ellas es más restringido. Pero lo que tenemos que hacer es hacer estos tratamientos accesibles a todo el mundo. Y como la doctora Flores decía, los determinantes sociales de salud son muy importantes. Hasta tenemos un término para esto, para la capacidad que tiene el paciente de acceder a el seguro adecuado, los médicos adecuados y los tratamientos adecuados, y poder ir a recibir estos tratamientos. Si alguien tiene que ir en 4 autobuses para llegar al centro médico, va a ser más limitado que si alguien tiene su coche privado. Con lo cual, tenemos que hacer estos tratamientos más accesibles, y al estar aprobados por la FDA, por el Comité de Aprobación de Fármacos en Estados Unidos, hacen que se puedan llevar los tratamientos a los pacientes más cerca de donde viven. Muchísimas gracias. Doctora Flores, usted había mencionado que lamentablemente no vemos ese aumento que hubiésemos querido ver en el número de pacientes hispanos que están usando la inmunoterapia para tratar sus cánceres. Tradicionalmente sabemos que la mujer de la casa es la que toma esas decisiones médicas en su familia. ¿Cómo llegarles a ellas? ¿Cómo explicarles que esto no es un experimento? Sí, hay ensayos clínicos, pero ya son unos tratamientos aprobados, verificados. ¿Cómo se le llega a esa persona que tradicionalmente toma esa decisión tan importante en la familia hispana, que es la mujer? No tengo una solución fácil para eso, porque toma tiempo. Hay muchos eventos históricos que hacen que la población hispana o latina pues no tenga esa confianza en todos los sistemas médicos, incluyendo hace pocos años. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es estar en la comunidad, no llegar a la comunidad a pedir algo, sino llegar a la comunidad a desarrollar relaciones en las cuales ven que los médicos tienen el mejor interés de los pacientes. Pero una cosa que
yo creo que es importante es cuando alguien te trae la atención y dice, yo no quiero hacer esto, no nos dejemos en el no. El no para abrir la puerta. Cuando yo tengo una abuelita que me dice, no, a mí no me van a dar esa inmunoterapia, a mí no, porque tengo una tía que no sea, siempre hay una tía que algo le pasó. Entonces, lo que hago cuando tengo ese no, pregunto, vamos, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que podemos hacer juntos para tratar de explorar esta opción que pensamos que es la mejor para usted? Y eso es el no, solamente es la puerta que tenemos que abrir, pero tenemos que abrirla con humildad y entendiendo que nuestros pacientes ven cosas diferentes que nosotros como nosotros los vemos. ¿Creen ustedes que quizás se necesitan más trabajadores sociales o ese tipo de persona que esté ahí para decirle no te des por vencida o no te des por vencido? O sea, hay que pensar positivamente para poder llegarle, porque muchas veces ese latino lo que quiere es escucharlo en su idioma y de alguien que conozca, que diga, no, mira, tengo el ejemplo, mi primo, mi tío, conozco de este caso, aquí tengo folleto en español, material para que usted pueda leer cuáles son los resultados del uso de la inmunoterapia. Porque me imagino que esto es algo, todos somos hispanos, latinos en este país y sabemos cómo funciona lo que es la familia, el barrio, los amigos, los allegados, los tíos, las tías. Doctor Yo Conejo creo que García, ¿qué opina usted? Sí, no, y de hecho una de las iniciativas recientes del National Cancer Institute es que todos los centros del cáncer designados por ese Instituto de la Salud tengan un programa de outreach y depende de cada institución traducir eso a su comunidad, con activistas, con gente que conozca a la comunidad, cómo llegar a ellos, cómo convencerlos, cómo informarlos y cómo hacer que participen del sistema sanitario más efectivamente. Y es uno de los factores que determinan los scores de las revisiones periódicas de todos estos centros, que me parece algo muy positivo. Cuando una persona sufre de cáncer, en general la familia completa, los amigos, los compañeros de trabajo, todos son afectados, ¿no? ¿Es diferente la reacción o ese comportamiento entre las familias hispanas o es muy parecido? Porque una persona, no es solo la persona que se enferma, es su entorno. Todos son parte de esa enfermedad, pero más importante de esa recuperación, del tratamiento, del apoyo, de darle esperanza. Doctora. Sí, yo creo que una de las cosas de las que tenemos que hacer... Adelante. Yo creo que una de las cosas de las que tenemos que estar orgullosos los hispanos es la importancia de la familia y el apoyo que nos proporciona en cualquier circunstancia. Yo creo que eso es una cosa muy distintiva de nuestra comunidad y ese apoyo, ese cariño, ese estar ahí para lo que haga falta es algo particularmente fuerte en nuestros grupos sociales, yo creo. Y algo para agregar es que el núcleo familiar hispano es un núcleo en el cual las decisiones se toman en conjunto, no individual. Y es importante que los médicos, enfermeras alrededor del país, en todas partes del mundo, entiendan eso. Porque las decisiones médicas hispanos, hay que hablar con la abuelita. Yo siempre hablo con mi abuelita, cualquier cosa médica, y yo soy médico. Entonces es importante que se respete el núcleo familiar y la forma en la cual las familias toman decisiones, porque es como un ecosistema familiar hispano. Son codependientes, la abuelita cuida al nieto, la tía va y hace los appointments, a los miembros de la familia. Quería añadir una cosa de esto. Estamos hablando de los positivos del tejido social y familiar que se hace, que tenemos los hispanos más frecuentemente que otras culturas en América.
Pero lo que no tenemos que llegar es a decir que no se le informe al paciente. A veces he visto familias que me dicen, no se lo diga a él que no lo va a aguantar, o no le diga que tiene cáncer, dígale de otra forma. Y yo creo que eso es contraproducente. El paciente es el que tiene más interés que se hagan las cosas bien, que esté bien informado y poder hacer sus decisiones, tanto con buenas noticias como con malas noticias. Y especialmente cuando hay malas noticias, es cuando todos tenemos que estar mejor informados, porque entonces podemos preguntar más y buscar más y hacer las cosas que ese paciente quiere hacer. Lo que quiero decir es que una cosa que es muy cultural, tanto en España como en Latinoamérica, que es a veces el cubrir un problema grande como es una persona con cáncer y no decirlo, yo creo que eso es contraproducente. Estoy de acuerdo 100% con el doctor Rivas. Sí, la palabra cáncer aún sigue siendo tabú, ¿no? Para muchos hispanos en este país, para muchas minorías en este país, y eso no es mejor ni decírselo, pero es verdad, ese paciente quiere saber porque también quiere hacer todo lo posible por ser partícipe activo en su tratamiento para poder mejorar. Claro que sí, si es un tabú, no lo hablamos y no lo enfrentamos. Si hacemos que no sea el tabú, entonces puede tener las más opciones de tratamiento, inmunoterapia y otras muchas opciones que pueden haber para los distintos cánceres. ¿Cuál han visto ustedes en su experiencia, en su práctica, en sus años, ¿no? Trabajando no solamente con pacientes en laboratorios? ¿Cuál es el mayor temor a poder ser partícipe de algo nuevo, de algo que ya está comprobado y algo que todos los años hay avances certificados, confirmados, estudiados, aprobados? O sea, ¿cuál es el mayor miedo que ven ustedes en esos pacientes que sí pueden recibir ayuda a través de la inmunoterapia? O por parte de sus familiares, si no es el paciente, sus familiares, ¿no? Ya que estamos hablando de las familias hispanas, ¿no? Doctor Conejo García, en su opinión. Sino yo creo que el miedo a ser conejillo de indias o a probar tratamientos que pueden tener efectos desconocidos en ellos y hay una tendencia a pensar, bueno, no le haga sufrir más. Y yo creo que eso se combate con información, porque incluso los ensayos clínicos que valoran la implementación de nuevos tratamientos están muy bien diseñados para ir muy progresivamente y que no haya efectos secundarios catastróficos, porque se empiezan con dosis muy bajas y se van subiendo de manera progresiva. Y es la manera que tenemos no solo de aprender, sino de conseguir tratamientos que cambien el campo. Y eso lo estamos viendo mensualmente. Algunos de los ensayos clínicos más prometedores son en el campo de la inmunoterapia, con combinaciones con tratamientos nuevos. Información. ¿Qué consejo la información es clave, la información es poder? ¿Qué consejo le darían ustedes a los hispanos en Estados Unidos que, a pesar de toda la información que hay disponible, en charlas como esta, aún tienen sus dudas en cuanto a este tratamiento y su participación en ensayos clínicos? O sea, ¿qué pueden ganar al hacerlo y qué pueden perder si no lo hacen? Y voy a empezar con usted, doctora Flores. Los beneficios del estudio clínico son claras. Uno, a una combinación de medicamentos antes que sea aprobado, porque el problema es que a veces puede durar años el medicamento para ser aprobado. Y segundo, es que pacientes que están en cuidado en un estudio clínico tienden a tener un cuidado más detallado. Y esto es un estudio que se hizo en el Fred Hutchinson, que mostró que los pacientes con cáncer de pulmón que estaban en un estudio clínico, pacientes que no estaban en un estudio clínico pero recibieron el mismo tratamiento, vivieron más. Y eso está relacionado con el tipo de clínico hay
asistentes, trabajadoras sociales, enfermeras, y el paciente tiene que recibir estandarizado. Y entonces es acceso temprano al medicamento y un cuidado más especializado y más detallado. Doctor Rivas, ¿algo que quiera añadir? Sí, los estudios clínicos son una parte esencial de desarrollar nuevos tratamientos para el cáncer y para cualquier enfermedad. Si no los hacemos, no vamos a avanzar y no vamos a conseguir tratar más. Y si miramos en los últimos 15, 20 años, hemos hecho muchos progresos porque fármacos que estaban en estudios clínicos demostraron su beneficio a los pacientes y entonces ahora son lo que llamamos tratamiento estándar y que ha sustituido los tratamientos anteriores. Así que el participar en un estudio clínico, como decía la doctora Flores y el doctor Conejo García, que permite acceder a un tratamiento prometedor antes de que esté aprobado por la FDA. Los estudios clínicos están muy regulados. No es que a uno de nosotros se nos aparezca una idea de vamos a usar este tratamiento para este cáncer o vamos a probar esto, sino que hay años de ciencia en los estudios clínicos actuales de experimentación preclínica, de desarrollo de fármaco en distintos modelos, de llevar el tratamiento a la clínica de la forma que siga todas las regulaciones que se necesiten y de estar revisado por los comités de ética de las distintas instituciones. No hay ningún estudio clínico que se haga en un centro de cáncer de los Estados Unidos que no haya pasado por el comité de ética que incluye a patient advocates. La verdad es que no sé cómo decirlo en español. Doctor Conejo García, ¿quisiera añadir algo? No, me parece que está muy bien explicado, efectivamente, que los ensayos clínicos son seguros y que el paciente puede obtener un beneficio significativo para el tratamiento de su enfermedad. Para cerrar, y sí me gustaría una respuesta de los tres, hemos hablado hasta cierto punto de diferentes formas de hacer la inmunoterapia más accesible a todos los hispanos y latinos en este país. Pero en su opinión, ¿cuál es el aspecto más importante que tenemos que lograr para realmente hacer esto accesible? Responsables por no ofrecer a los pacientes porque en realidad no es ético que el paciente no se ha ofrecido todas las opciones o el tumor no ha sido estudiado suficiente. En ese lugar que no es lo que tiene que hacer o en esa práctica clínica. Doctor Rivas. La disparidad en el acceso de care y de cuidado médico y de fármacos es una cosa que es un problema estructural en este país. Como han dicho tanto el doctor Conejo García y la doctora Flores, los centros de cáncer que tienen dinero del Instituto Nacional de la Salud están cada vez trabajando más en conseguir sobreponerse a estas disparidades en acceso a tratamientos. Pero yo lo que creo que es lo más importante es dar información, dar capacidades a los pacientes para que accedan a los médicos adecuados, a los tratamientos adecuados. Así que, Teresa, te quiero agradecer de hacer este panel porque esto es parte de mirar de las opciones, que es dar información y opciones a los pacientes y a los familiares. Muchísimas gracias, a todos ustedes. Doctor Conejo García, ¿quisiera añadir algo? Sí, yo por añadir algo creo que tenemos que avanzar hacia el abaratamiento de alguna de estas intervenciones. Por ejemplo, estas terapias celulares que son tan prometedoras y tan efectivas, estamos hablando de $500,000 por tratamiento, es una barbaridad.
y hay maneras de hacerlas más baratas conforme se vayan implementando. El otro día venía yo de un panel en Colombia donde había unos médicos de un hospital de Barcelona que han creado una alternativa que vale 80 y tantos mil dólares, que sigue siendo mucho, pero 5 veces menos. Y yo creo que conforme estos tratamientos se vayan haciendo mainstream, iremos viendo un abaratamiento y, por lo tanto, la posibilidad de implementarlos en más pacientes. Son todos puntos muy válidos, porque yo que he hecho tantas historias y tantas entrevistas, entrevisté a una persona que me dijo, es muy triste que tu código, tu zip code, ¿no? Tu código de tu residencia es el que dicta el tipo no solamente de ayuda médica que vas a recibir, pero también de educación. Así que tu código postal no debería estar dictando la calidad de tu cuidado médico ni de tu educación. Entonces creo que todos tenemos una responsabilidad de informar, de empoderar a nuestro público para darles esas herramientas para que ellos puedan tomar las decisiones correctas, decisiones informadas. Si hay algo más que algunos de ustedes quisiera añadir, porque hemos hablado ya de esta disparidad que lamentablemente va mucho más allá de lo que podemos resolver en una charla, pero ojalá, si seguimos informándole al público para que ellos puedan exigir cambios, porque se merecen, igual en lo que es el idioma, más y más estamos viendo como instituciones como esta misma tienen toda la información disponible en diferentes idiomas, en español, para que esa familia pueda aprender, pueda informarse acerca del cáncer que tiene su ser querido, o el paciente lo pueda hacer, ¿no? ¿Hay algo más que ustedes quisieran añadir para ayudar a este público que va a estar viendo esta charla? Yo solamente unirme al agradecimiento del doctor Rivas a usted por reflejar la importancia de la inmunoterapia y hacer que llegue al público en general, que me parece muy importante. Muchas gracias. No, gracias. Y yo quiero agregar que la esperanza no se acaba. Con los avances científicos, la esperanza crece cada día y que nuestros pacientes tienen que saber eso. Solamente vemos en el horizonte más esperanza. Doctor Rivas. También acabar con este tono positivo de que la ciencia, el conocimiento, el acceso, la difusión de información, todo ayuda a que podamos tratar el cáncer mejor. También agradecer al Cancer Research Institute que vayan diseminando información, sobre todo en sus efectos pioneros en diseminar información sobre la inmunoterapia del cáncer. Así es. Bueno, así llegamos al final de nuestra charla, de este panel. Gracias a la doctora Flores, a los doctores Conejo García y Rivas por su tiempo, su conocimiento, su dedicación, su trabajo, compromiso con erradicar este mal y con ofrecer nuevas terapias y tratamientos. Y muy importante, por dirigirse a nuestra gente, a los hispanos, a los latinos que tanto necesitan esta información para tener todas las herramientas necesarias para hacerle frente a su cáncer. Yo también me gustaría aprovechar la oportunidad para invitar al público a compartir esta charla con sus seres queridos, para que ellos también se beneficien de la inmunoterapia y los ensayos clínicos que existen. Y muchas gracias al Instituto de Investigación del Cáncer, al CRI, por hacer esta charla posible y, como bien ha dicho la doctora, devolverles la esperanza a muchos que quizás la han perdido o quizás dudan que existe un mejor mañana, un futuro mejor. Y para cerrar, los dejo con esta cita del gran Dalai Lama. Hay solo 2 días en el año en los cuales nada se puede hacer. Uno es el ayer y el otro se llama mañana. Así que hoy es el momento para amar, para creer, para hacer y más que nada vivir. A vivir con el conocimiento de que la ciencia médica nos ha dado y nos sigue dando nuevos avances en el tratamiento del cáncer. Están a su disposición y lo demás queda en sus manos. Y así me despido. Muchísimas gracias a todos por acompañarme.
Muchísimas gracias, Teresa Rodríguez, doctor Ana Arjus Flores, doctor José Conejo García y doctor Anthony Rivas. Estoy convencida de que muchos pacientes y familiares que nos escuchan están sumamente agradecidos por esta valiosa información y por ayudarnos a entender cómo los ensayos clínicos pueden dar a los pacientes más opciones de tratamiento. El Cancer Research Institute está comprometido con esta causa, por eso nos ha traído esta conferencia completamente en español, porque la información es el primer paso para lograr un mejor tratamiento. También pueden encontrar su página web en español con lo que necesiten saber sobre este revolucionario tratamiento que está salvando vidas. Y ahora vamos a un breve descanso de unos minutos y cuando regresemos escucharemos al doctor Eduardo Sotomayor, quien nos hablará de la realidad e importancia de los ensayos clínicos y cómo participar en ellos. Tendremos con nosotros a Carolina Sarasa, reconocida presentadora de noticias en Univisión, quien conversará con la doctora Ana Velázquez Mañana y la psico-oncóloga Rosario Costas Muñiz. También escucharemos de pacientes quienes lograron salvar sus vidas gracias a los avances de la inmunoterapia. Regresamos en breve.